Muy bien, alumnos, muy buenos días. Vamos hoy a empezar una clase muy interesante y vamos a hablar de un país europeo bastante conocido también, con una gran historia, que es justamente Francia. Vamos hoy a hablar de una etapa de su historia también muy dura que vivieron los franceses, una etapa llamada la Revolución Francesa. Ya recuerden que esto no es solo de Francia, muchos países la han vivido. Acá Perú también recuerden que vivió, ¿no?, la etapa, ¿se acuerdan?, de la emancipación. ¿Se acuerdan las rebeliones indígenas, las rebeliones criollas y también independencia, ¿no? Procesos de liberación. Así que vamos un poco hoy a ver la historia de Francia. Francia, miren dónde está ubicado, ¿no? Está ubicado en Europa, como ven en el mapita, ¿verdad? Está al lado del mar Mediterráneo. También es vecino de España, ¿verdad? Acá está justamente frente a la gran, ¿no?, a Inglaterra, su archienemigo. Y bueno, pues también conocemos a Francia, ¿no?, por la Torre Eiffel y también por su arte gótico, por sus grandes, ¿no?, catedrales como la Catedral de Notre Dame, ¿no?, archiconocida también. Así que vamos a ver un poquito a Francia en esta etapa de su historia. Bien, chicos, una revolución saben que es un cambio radical, ¿no? Un cambio radical que básicamente busca cambiar qué cosas, las estructuras políticas, estructuras económicas de un país, ¿no?, darle la vuelta, revolverlas, siempre para buscar beneficiar a una mayoría, ¿no? Puede ser el pueblo, puede ser un grupo. En este caso, esta Revolución Francesa fue movida por los burgueses. Ya recuerden que los burgueses eran comerciantes ricos, ¿verdad?, que pues se dedicaron a un negocio pues de compra y venta de productos, tenían hacían manufacturas. Recuerden que prestaban dinero, ¿no?, a los reyes también en un tiempo, a los grandes emperadores. Entonces se hicieron de mucho poder. Y en Francia tienen tanto poder que van a generar una revolución, ¿no? Una revolución que está en contra de sus negocios. Vamos a ver exactamente por qué, ¿no? Estos burgueses están en contra del rey, del antiguo régimen. ¿Y por qué razón están en contra del rey? Vamos a explicarlo. Todo esto ocurrió en el año 1789. ¿Por qué están en contra del rey? Uno, porque el rey Luis XVI, que era el quien gobernaba, pues quería mantener todavía una economía feudal, ¿no? Una economía basada en las tierras. El rey quería, ¿no?, seguir cobrando impuestos a la población, ¿no?, a las grandes masas. Quería seguir cobrando, ¿no?, el dinero a todos los productos que venían a Francia, ¿no?, por las aduanas, ¿no?, por el mar, a través de aranceles. Y el rey quería seguir teniendo privilegios de clase, como por ejemplo no pagar impuestos. Entonces el rey estaba un poco quedado en la historia. Sin embargo, ¿no?, los países vecinos como Inglaterra estaban ya en un proceso, ¿no?, de industrialización, estaban más avanzados, manejando mejor el capital. Entonces este rey era un impedimento para que los burgueses franceses transformen Francia por medio del comercio. Entonces era necesario sacar al rey, pues, ¿no?, y poder cambiar esta forma de gobierno para poder desarrollar la economía francesa a través de una forma mucho más moderna, mediante el capital. Bien, chicos, entonces las causas básicamente son, vamos a verlas en tres grupos. La política, le decía, ¿no?, el reino, la nobleza que quiere seguir en sus mismos cargos, con sus mismos privilegios, ¿no? El rey no quiere que haya comercio libre, ¿no? Hay mucha corrupción en esa época, hay servidumbre, ¿no?, grandes campesinos siervos. Eso ya en la época ya no respondía, era necesario un cambio, ¿no? También en la economía, recuerden que Francia estaba mal, ¿no? Venía de una guerra, ¿no?, con Inglaterra de 7 años, había invertido también ¿no?, ¿se acuerdan?, dinero en la independencia de las 13 colonias, ¿verdad? Había pedido préstamos también, estaba endeudado y para colmo pues hay unas sequías, de modo que los alimentos para las grandes masas de campesinos franceses no pueden llegar a sus mesas o llegaban en poca proporción, eran muy caros, entonces había inflación también, de modo que eso agravaba más la situación de Francia en ese tiempo. Y también pues las ideas se acuerdan ilustradas, ¿no? La idea de que el pueblo tiene el poder y el rey ya no. Entonces ese conjunto de situaciones van a permitir esta gran revolución ocurrida en Francia llamada Revolución Francesa. Recuerden que tiene 4 etapas muy intensas, ¿no? El periodo monárquico con Luis XVI, el rey, el periodo republicano, luego el periodo de directorio y el periodo del consulado. Bueno, chicos, en el primer periodo, o periodo monárquico también, ¿verdad? Primero que todo, ante la crisis de Francia se van a reunir. El rey convoca, después de 200 años, a los 3 estados. Recuerden que el primer estado, bueno, era el clero, que era la iglesia, no pagaba impuestos, ¿verdad?, pero tenía tierras también. El segundo estado era la nobleza con el rey, tampoco pagaba impuestos, pero tenía privilegios. Y el tercer estado, o pueblo llano, era, ¿no?, es el que pagaba todos los impuestos y está formado por burgueses, que eran comerciantes, y los campesinos pobres.
Entonces se van a reunir, ¿verdad?, en los estados generales, y el rey en estos primeros estados generales no quiere cambiar el rey, no quiere pagar impuestos. Él parece que no le interesa la situación de Francia, ¿verdad? Él quiere seguir, ¿no?, siendo privilegiado, que ¿no?, seguir gozando pues de esas prerrogativas y no acepta cambios. Entonces, el pueblo llano va a decir, no, esto no es posible, ¿no? Hay que cambiar Francia, hay que hacer unos cambios. Y cita, ¿no?, un mes después a una asamblea nacional, ¿verdad?, donde puedan estar los tres representantes de los tres estados para hacer una constitución y cambiar Francia, porque lo necesitaba Francia, ¿verdad? Entonces dice que el rey no quería esta reunión, incluso les quita su salón de reunión. Entonces ellos al final se reúnen en el salón del juego de la pelota, que era como una cancha de tenis, y prometen juntos hacer una nueva constitución para Francia y cambiar el panorama, ¿verdad? Luego, después se da la Asamblea Constituyente también, ahí ya se hacen, ¿no?, un conjunto de cambios, por ejemplo, se decretan, ¿no?, los derechos humanos. Básicamente, pues la iglesia también pierde sus tierras, son subastadas, ¿no? Se obliga al rey y a la nobleza a pagar impuestos, entonces esos cambios van a molestar mucho al rey, tanto así que el rey va a reunir, ¿no?, una tropa, ¿no?, de soldados para acabar con esos rebeldes. Y también, para colmo, destituyen a Necker, que era un economista que estaba a favor del pueblo. Entonces el pueblo francés, al saber la noticia, ¿no?, de estos soldados que van a atacarlos, y haber, bueno, escuchado de la destitución de Necker, se arma, sale a las calles a protestar y toma la Bastilla, que era una cárcel, ¿no?, también símbolo del poder del rey. Ahí las cosas, chicos, se han descontrolado, ¿no? Francia hay mucho desorden, ¿no? Los rebeldes, ¿no?, la población va, ¿no?, saquea tiendas, va, ¿no?, a las instituciones del Estado, ¿no?, roba documentos, queman documentos donde habían deudas que ellos tenían. Hay mucho caos, tanto así que se tiene que formar una guardia civil o una especie de policía, ¿no?, al mando de Lafayette, porque se estaba descontrolando y habían incluso también muertes, ¿no? Matan también soldados del pueblo, es realmente un caos Francia en ese momento. Entonces, pues, ¿no?, también se da la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ya se define que se va a separar los poderes, el rey ya no puede hacer leyes, van a recortar muchos poderes del rey, ¿no?, el poder judicial también por otro lado. Y en ese momento invaden Prusia, perdón, y Austria, invaden Francia, ¿no?, para liberar al rey, para establecer nuevamente la monarquía. Recuerden ustedes que la reina María Antonieta, esposa de Luis XVI, era hermana del emperador de Austria, de modo que mucha gente piensa que los reyes, ¿no?, tanto Luis XVI como María Antonieta, están trabajando en contra de su propio país, o una especie de traidores. Ellos incluso quieren huir, pero son apresados y regresados pues al lugar central justamente, ¿no? Bien, luego se da el siguiente periodo, ¿verdad? Llamado periodo republicano. Acá hay elecciones por fin, ¿no? Se declara sufragio universal, todos pueden votar, al margen de que seas pobre o rico. Logran vencer a Austria y Prusia, ¿no?, con un ejército de franceses patriotas. Y se decide pues exportar la revolución, que esta revolución francesa llegue a otros países. Y eso genera un peligro para otros países, que ven pues en esta, ¿no?, revolución violenta, sangrienta, ¿no?, dictatorial, piensan, ¿no?, los demás países un peligro. Y se arman y forman una especie de coalición. Se une Gran Bretaña con Holanda, España, Austria y Prusia y Cerdeña contra Francia, ¿verdad? Bueno, eso pasa un poco de forma externa, ¿no? Los países le hacen la guerra a Francia. Y Francia, en su aspecto interno, también crea un comité de seguridad y un tribunal revolucionario. Es decir, Francia comienza a perseguir dentro de su tierra a los que estaban en contra de la revolución. Lamentablemente esto también se va de las manos, ¿no? Mucha gente inocente, ¿no?, es llevada pues a juicio y luego es sentenciada. Miren como la imagen acá, ¿no?, le cortan la cabeza en la guillotina. Se presume que cerca de 24.000 franceses fueron asesinados en esta etapa, ¿no?, tan terrible. Y como habían levantamientos en varias partes, sobre todo los campesinos también se levantaban contra esta dictadura sangrienta, incluso pues van a perseguir muchas personas, ¿verdad?, muchas matanzas, muchas muertes, lamentablemente, ¿no? Entonces, en esta etapa de guerra, como les comenté, y de desorden, se arma una dictadura, ¿no?, donde gobiernan Danton y Robespierre, y se da el régimen del terror. Se persigue con más fuerza, incluso a la gente de otros partidos opositores también los persiguen y los matan incluso, ¿no? Fue una época también de mucha sangre, y gracias a Dios la alta burguesía, ¿no?, le hace un golpe de estado a Robespierre, lo saca del poder para que vuelva la paz en Francia. Imagínense, ¿no?, los nervios de los franceses, ¿no? En cualquier momento te podían acusar y llevar a la guillotina en esa época del terror, ¿no?, que se da pues en Francia.
Muy bien, luego sigue el periodo del directorio, ¿no? Se nombran 5 directores, quizás sin mucha experiencia. Pero chicos, en esta etapa del directorio lo que se busca es que Francia vuelva a la paz, ¿no? Que se acabe la época del terror, ¿no? Se anulan las instituciones radicales del gobierno anterior, ¿no? Se hace un ejecutivo y legislativo. Hay un tema también de subida de precios, una crisis un poco complicada también para Francia. Continúa Francia, ¿no? Expandiéndose de forma militar, ¿verdad? Quiere quitarle a Inglaterra el comercio en África, en Egipto, en las pirámides, cerca de las pirámides. Entonces, incluso otros países también están en contra de Francia, se unen como Gran Bretaña, Rusia, Austria, Turquía, Nápoles y Sicilia contra Francia para acabar con esta revolución. Y pues en esa época había un soldado, ¿no? Estas guerras que estaba resaltando mucho, era muy popular, llamado Napoleón Bonaparte. Entonces la burguesía, recuerden que es la que dirige toda esta revolución, ¿verdad? Lo va a poner como una especie, ¿no? de cónsul, ¿no? Para el frente de Francia, aprovechándose de su popularidad de Napoleón. Entonces, ¿no? En este periodo, pues vamos a ver, se va a llamar el periodo del consulado, ¿verdad? Entonces, en este periodo hay 3 cónsules, como ustedes pueden ver, pero en realidad es Napoleón el del centro el que gobierna Francia, ¿no? Es una dictadura, muchachos, así como la que hubo, ¿no? Acá con Fujimori, ¿no? El poder judicial, legislativo estaban en manos de Napoleón, hacía lo que quería, había una policía, ¿no? Que el pueblo lo sometía, la iglesia también firma un pacto, ¿no? Ya la iglesia renuncia a sus tierras, un poco se adapta a la situación de Francia. Francia se amista, miren, ¿no? Hace un pacto, también un tratado político con Suecia, Dinamarca, Prusia y contra Inglaterra. Pero luego firma pues la paz con Inglaterra, ¿no? Francia, llamada la paz de Amiens, ¿verdad? Y chicos, nuevamente repito, ¿quién está detrás? ¿No? La burguesía, ¿no? Los comerciantes. Ellos quieren dominar el mundo, ¿sí o no? Expandir su comercio, sus productos. Para eso quieren dominar y ponen a un gran emperador como Napoleón, ¿no? Para que domine. Recuerden, detrás de un gran emperador, de un dictador, siempre hay un grupo de poder que lo está utilizando, ¿verdad? Para expandirse, ¿no? Su comercio y para hacer medidas duras. Recuerden que siempre son títeres los dictadores como Hitler, Mussolini y en este caso también Napoleón, que trabaja para quién? Para la burguesía que quiere pues expandirse por el mundo. ¿Ya chicos? Bueno, entonces que quede de reflexión. Esta revolución, miren el caos que vivió Francia, cuántas muertes, cuántos abusos. Yo les pregunto, ¿el país, nuestro Perú, pasó algo parecido? Sí. Recuerden la época del terrorismo, ¿no? Fue una época también muy dura, entonces eso hay que pensarlo mucho, hay que tener mucho cuidado, hay que siempre cuidar el orden interno y pues evitar situaciones donde pongamos pues en peligro pues la vida humana que es tan valiosa. Chicos, entonces acá terminamos. Murió también en el famoso Lavoisier, ¿no? Para la química moderna. Y pues también se le acusó, ¿no? de estar apoyando a los campesinos que hicieron una revuelta también contra el gobierno de la revolución. Bien, chicos, ahí está justo, ¿no? La línea del tiempo, ¿verdad? Antes, ¿no? El Luis XVI, luego la Revolución Francesa, luego el Imperio de Napoleón y actualmente Emmanuel Macron es el presidente de Francia en el 2017. Chicos, entonces ahí terminamos con las preguntas para que puedan reflexionar. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.